Bueno, como les digo, seguimos con la virtualidad, ¿no? Tenemos que haber estado ya con la presencialidad, según no pues comentado en eso. Y pues nada, simplemente eso sería todo, ¿no? Un momento. Un momento. Bueno, luego. Bueno, ya, no sé, pasaba aquí algo de escalera, no sé qué era. Pues eso, ¿no? Tendríamos que haber, digo yo, tendríamos que haber estado ya presencialmente, todo bonito, pero finalmente seguimos dentro de la virtualidad y parece que es un círculo vicioso que nunca terminamos, ¿no? Ojalá que por fin ya, pues, arreglen los baños y toda la historia y podamos por fin, no, esta será la clase presencial porque para mí, sinceramente, es muchísimo más cómodo. Obviamente, a la hora, digámoslo, de movilizarme, pues claro, prefiero en casa, pero las clases virtuales no me gustan, me cansan más que las presenciales, muchísimo más. No me queda otra que aguantar. Bien, ¿hay alguna pregunta, alguna duda? Hoy tenemos la clase hasta las 11:30, ¿no? O 10:30, ¿no? Perdón. Uh -huh. ¿Tienen alguna pregunta? Exactamente. Bien. Pues entonces, si no hay mucho más que decir, hoy seguiremos, continuaremos con el sílabo. Es un tema bastante interesante. Estamos en la semana 5. Vamos a hablar sobre la libertad, la responsabilidad y la ciudadanía. ¿Okay? Es un tema bastante interesante, lo trataremos incluso desde el punto de vista histórico, sobre todo en el sentido de lo que es la libertad en sí, ¿no? Entonces, la idea es ver esta clase y el día sábado hacer, digámoslo, una especie de conversatorio, de diálogo entre estos conceptos de libertad y todo lo demás. Bien, de libertad y todo lo demás. Esa sería la idea, ¿ok? Entonces, pues, vamos a proceder con ella. A ver. Bueno,
Se puede ver, ¿verdad? Sí, profesor. Muy bien. Entonces, pues, vamos a proceder con ello. Continuamos con el sílabo, por cierto, ya esta es la semana 5, ¿verdad? Profesor, yo pensé que era la 4, pero tal vez me equivoque. Voy a calcular, a ver. No, estamos en la semana 5. Vamos a ver. Vamos a ver el sílabo. A ver. Uy, ¿qué ha pasado aquí? Ah, sí, semana 5. O sea, prácticamente ya vamos a estar en el parcial. Próxima semana que se entiende que vamos a la presencialidad, semana 6. Profe, Semana 8, dime. entonces lo que es felicidad era semana 4. Claro. Oh, ya. Entonces, claro, ¿sabes lo que han pasado? Que hemos tenido tantos días feriados, tantos días de esto, tantos días de lo otro, hemos perdido un montón de clases. Hemos perdido un montón de clases. Bueno, 4 semanas. Hemos tenido 2 semanas y otras dos. Vamos, porque periodo por esto, periodo por lo otro. Así que, bueno, hay que parar. Así que, bueno, es alucinante. Es que creo que es el primer lunes que estamos dando clases en el mes de mayo. No, porque las clases que dijeron que no se recuperaban. Una porque era feriado nacional, otra porque era pasacalle. Y no se recuperaban. Y no se recuperaban. Y esta mujer no para. Entonces es eso, ¿no? Profesor, el tema de la semana 3, según el syllabus, creo que por feriados no lo llegamos a trabajar. Sí, sí lo vimos el sábado ahí de aquella manera. Ah, ya, profesor, entonces está bien. Pero de tener una buena vida, que hicimos lo de se vive bien o se vive mal. O sea, está ahora habiendo, le digo digamos, una situación, una cosa, madre mía, qué día, no puse a trabajar, la gente incompetente, de verdad, la gente más incompetente. Mando simplemente una orden que digo, tienes que coger, porque estamos ya en la Universidad Ricardo Alfaro donde trabajo, estamos ya en el tema este de los exámenes parciales, esta situación parcial. Entonces le digo, tienes que colocar la lista de asistencia en los sobres. Le digo, está en el armario A, ¿no? 3A. Y solo le escribí hace como casi una hora. Y me escribe ahora que dónde está eso. O sea, como diciendo, ¿qué narices has hecho? No ha hecho nada. Ese es el problema. Es como aquí igual con las clases. Perdemos un huevo de clases, un montón de clases perdemos. No podemos perder tantas clases. Esto es todo feriado. Después tú le ordenas las cosas y no trabajan al ritmo que uno quiere. Decía todo de que le soluciono la existencia, habiendo prácticamente la semana pasada, yéndome casi a las 9 de la noche, varios días, embolsando yo los exámenes cuando tenía que hacerlo he hecho ella, porque yo soy su jefe, ¿no? Porque yo soy su jefe, y me dice ahora, casi una hora después, ¿dónde está el desastre? Esto es un desastre, por eso funciona este país como funciona, joder. Sí, subiré los temas. ¿Quién sigue escribiéndome? Los inútiles son los inútiles.
subir el tema. Voy a subirlo ahora. A ver. Realmente el PowerPoint de lo de la felicidad y lo de vivir bien no hemos hecho. Coloqué la independencia, la declaración de independencia, pero y el otro fue también sin PowerPoint. A veces no, realmente, si por mí fuera, yo no hacía ningún PowerPoint. Esa es otra, ustedes están acostumbrados a PowerPoint. Por mí fuera no subía nada. Y ni siquiera haría PowerPoint, la verdad. La verdad. Pero vamos a colocar el PowerPoint del que vamos a colocar, estamos colocando. Lo estoy subiendo al Classroom, ¿ok? Los otros dos temas lo hemos hecho sin PowerPoint. O sea que, bueno, ahí están hechos. Vamos a guardarlo. Ya está guardado. Ya está colocado el PowerPoint de hoy en el Classroom. No, discúlpenme la molestia, porque miren, le he dicho a esta mujer, voy a entrar a clase en San Marcos. No me, o sea, moléstame para lo justo y necesario. Me molesta para decirme presidente que no ha hecho nada en toda la mañana. Desde las 8 y poco que me escribió son las 9:20. Imagínense, 1 hora y media. ¿Qué ha hecho en 1 hora y media? ¿Y se ha tomado un café eterno? Y sigue escribiendo. ¿Verdad? De verdad. No. Ustedes deben de ser eficientes. Cuando vayan a trabajar deben de ser eficientes. Si no son eficientes, mal. Sinceramente, porque miren, me están molestando, no me están dejando hacer la clase. Nada, ya. Bueno, pero vamos a hablar sobre la libertad, la responsabilidad y la ciudadanía. ¿Sí? La clase, gran parte, nos vamos a quedar hablando sobre la libertad en sí, ¿no? Digámoslo que es básico, ¿no? Siempre nos hablan de la libertad, ¿no? Desde que se impusieron los gobiernos de tipo liberal, pues siempre están de por medio, siempre de fondo, el tema de los derechos humanos y obviamente pues el derecho a libertad es uno de los principales derechos que nos dicen que son inalienables junto pues al derecho de la vida y todo lo demás, ¿no? Sí, es cierto de que pues debemos de tener estos derechos, debemos de siempre salvaguardarlos, ¿no? Es lo que, digamos, nos asegura vivir en una sociedad en libertad. Pero yo a veces pienso la libertad, y a veces pienso en los signos, ¿no? De los países que fueron colonias aquí en América. Y todo comienza con el himno de Estados Unidos, ¿no? Y después todo lo de América Latina lo van a copiar de una forma o de otra. Pero el tema de libertad es interesante y a la vez complejo, ¿no? ¿Se podría decir que realmente somos libres o no? Es que es complejo. Nosotros trabajamos libremente, ¿verdad? Ya no somos siervos que estamos trabajando en el campo y que nuestro Señor nos digámoslo, nos obliga a trabajar, ¿no? Para poder, digámoslo, sobrevivir y por un sueldo mísero o en algunos casos ni siquiera por un sueldo, como pasó muchas veces a lo largo de la historia de la humanidad, sobre todo desde el siglo X hasta el siglo XIII. Entonces, ¿somos completamente libres? En principio sí, pero si hacemos una vida en torno a una libertad de elección total, probablemente no nos va a ir bien.
e incluso podremos acabar, por qué no decirlo, viviendo debajo de un puente. Si somos totalmente libres. Es la realidad. No sé, siempre es un tema que me ha hecho pensar, ¿no? ¿Libres hasta qué punto? ¿Hasta lo que nuestra hipoteca diga? ¿Mm? Libertad sin responsabilidad, libertinaje, dicen. Yo estoy en contra de todas esas palabras de libertinaje, porque eso es una sociedad demasiado anclada en conservadurismo, y yo no soy conservador, al revés. Yo soy todo lo contrario a ser un conservador. No me cambian los conservadores. No hay una libertad total. Ni siquiera los que se dicen del libertinaje. No, no hay libertad total. Siempre en algún momento de nuestra vida vamos a tener, digámoslo, una situación obligatoria. Y la propia libertad que nosotros construimos es una libertad condicionada, como dicen, por los espacios, ¿no? Dice José Armando Martínez. Digamos lo que sucede, los espacios, los lugares y las circunstancias nos dan a elegir un tipo de libertad, ¿no? Pero no hay esa libertad absoluta, no hay una libertad de decir, oye, yo ahora mismo no quiero venir a hacer esto, no, no me apetece. Y muchas veces la gente, yo por suerte trabajo en lo que me gusta, ¿no? Me considero un afortunado, ¿no? Un trabajo que me gusta hacer. Pero no todo el mundo puede, digámoslo, hacer el trabajo que uno quiere, ¿no? Entonces, esas personas que están trabajando en un trabajo que odian, que no les gusta nada, un trabajo que no se ven completamente y plenamente desarrollados, no tuvo realmente la posibilidad, la libertad total de desarrollarse laboralmente en lo que uno, en lo que él aspiraba o ella aspiraba o creía que podía, ¿no? Sino que se metió en un trabajo que la sociedad, dentro de esa posibilidad de libertad, pues es esa situación, ¿no? Es esa situación. Y estamos en la situación, ¿no? Dicen, ni siquiera el dejemos nacer, claro, pero es parte de la vida, ¿no? El nacimiento y la muerte es parte de la vida, ¿no? Porque si ya empezamos con eso, entraríamos al famoso giro lingüístico y a mí no me termina de gustar eso del giro lingüístico, ¿no? Y lo cierto es eso, ¿no? Que somos libres, seámoslo siempre, dice el himno del Perú, ¿no? Claro, cuando han sido colonia, pues no han tenido libertad política, ¿no? Sí, Roberto Carlos dice, la mayoría de veces desde un sentido negativo comprendemos la libertad. Sí, comprenden la libertad, ¿no? A veces nosotros como seres humanos necesitamos siempre esa situación negativa eh, para, digámoslo, darnos ese orden, ¿no? Ese orden. Pero ya nos ponen límites para la libertad. Ya nos ponen límites. Ya estamos limitados en cuanto a nuestra libertad de elección. O sea, tenemos una libertad dirigida. O sea, ustedes han podido acceder a San Marcos y, digámoslo,
eh, dentro de esa libertad no han podido hacerse San Marcos, serán en un futuro abogados o politólogos, bajo ese régimen de libertad, ¿no? Pero es una libertad direccionada, porque le han dicho que ustedes tienen que hacer esto prácticamente para poder ir bien en la vida, ¿no? Dicen libertad igual a felicidad. No te creas. La felicidad es un elemento muchísimo más complejo que la libertad. La etapa griega, los esclavos griegos y también los esclavos romanos encontraban la felicidad en el interior. Eran bastante estoicos en ese sentido, ¿no? Soy esclavo, pero en mi interior soy libre. Bueno, por eso digo que el tema de las libertades, ¿no? Es complicado, complicado. Tenemos una libertad clarísimamente dirigida y que también se utiliza para evitar también, obviamente, que la sociedad se desmorone. No hablaban de el caso Olimpo, y todo, el operativo Olimpo y todo lo demás. En ningún país hay una libertad total de opinión al 100%. Ninguno. Porque hay elementos que, digámoslo, pueden poner en peligro el Estado en sí. Hay, digamos, situaciones que pueden poner en peligro un Estado en sí. Por ende, no hay, digámoslo, libertad total no hay. Ahora, hay otros hay países más restrictivos, hay países nada democráticos, ¿no? Pero es así. La Revolución Francesa, interesante. Sí, Kenneth, quizás la libertad la libertad yendo al pueblo, Daniel. La libertad es, digámoslo, en los animales, podría ser, no, pero también son obviamente limitados por sus necesidades fisiológicas. Es que el tema de la libertad es, digámoslo, necesitamos una libertad precisamente condicionada y direccionada hacia unos elementos, ¿no? Sobre todo, a ver, ese cuadro de la libertad guiando al pueblo, ¿no? La libertad contra qué y contra quién, ¿no? Contra el antiguo régimen y guiando al pueblo en base a los valores del liberalismo. Porque la Revolución Francesa se basó en eso. La Revolución Francesa, por mucho que hay un romanticismo, como mi gran maestro Fernando Martínez, especialista en la Revolución Francesa, digámoslo, es un elemento romántico, ¿no? Ese elemento romántico. Pero la realidad es que la Revolución Francesa, lo diré, para mí fue un rotundo fracaso. Un rotundo fracaso. Y la gente coloca la Revolución Francesa como el elemento capital de los estados liberales y todo lo demás, ¿no? A ver, fueron 10 años totalmente violentos. Totalmente violentos, ¿no? Claro, los campesinos de la Vendée. Sobre todo cuando el Comité de Salud Pública comenzó a trabajar, ¿no? Como se dice, fue totalmente, ¿no? El libre mercado es igual a libertad. En principio se sobreentiende que sí, y ahí vemos también
que no siempre la libertad puede ser positiva al 100%, porque el libre mercado nos ha mostrado que no es bueno al 100%. O sea, tú tienes que controlar un poquito ese libre mercado. Si no controlas un poquito ese libre mercado, si lo dejas todo en la libertad al 100%, el pez más grande se comerá el pequeñito poco a poco, poco a poco, poco a poco. Como ocurre en Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, Microsoft es especialista en eso. Microsoft, en el mundo de las computadoras, en los años 90, pues prácticamente consiguió el monopolio de los sistemas operativos, pues porque fíjense, ya el otro sistema operativo que le hacían medianamente sombra, que tampoco era especialmente sombra, pero le hacían medianamente sombra, que eran los Mac, terminaron prácticamente Apple siendo una empresa comprada por Microsoft, ¿no? Y hoy día Microsoft está haciendo lo mismo porque ahora está invirtiendo muchísimo dinero en el mundo de los videojuegos, ¿no? Y está sonando muchísimo todo lo que está haciendo. De hecho, ha hecho creo que una compra a una compañía de videojuegos muy importantes que hace como 70.000 millones de dólares, ¿no? Entonces, claro, la libertad de elección, pues Microsoft compra esa empresa, creo que es la que era el Call of Duty, y la empresa de Call of Duty, dentro de su libertad, decide ser comprada. Pero, ¿qué ocurre ahí? Ahí vas a hacer un negocio desnivelado en la que, bueno, tus otros competidores dentro de tu libre mercado pues van a ver completamente perjudicados al 100%. Y las otras compañías, como no tienen tanto dinero, pues no pueden acceder a ese tipo de pautas, ¿no? Por eso siempre, digámoslo, es lo que les decía, ¿no? La libertad debe de ser prácticamente regular. O sea, ¿qué libertad tenemos? ¿Libertad total o libertad no total? Entonces, muchas veces nos llenamos la boca hablando de libertad, 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 pero son libertades que siempre han estado condicionadas para que la sociedad funcione. Ahí está, Xavier dice, la libertad en exceso es peligrosa y más aún en el ámbito económico, efectivamente. ¿No? Y se puede hablar con una perspectiva subjetiva de la libertad. Por ejemplo, el concepto de libertad de una persona afín al liberalismo, obviamente, de una persona compulsiva artista, en todo caso, ¿existe un ideal de libertad? Claro que existe. El ideal de libertad es el ideal del mundo liberal. Y ojo, y hablando de ideales de libertad, el ideal de libertad de América difiere muchísimo del ideal de libertad de Europa. Literal. Yo les digo, yo soy europeo y ahora mismo soy un ciudadano más aquí en el Perú, en el contexto de Latinoamérica, pero que bueno, el Perú siempre intenta imitar a los Estados Unidos, ¿no? De peor o mejor manera, pero intenta imitar. Y claro, hay ciertos conceptos de libertad que en Europa los consideramos de otra forma, no digo ni mejor ni peor, simplemente tenemos una opinión distinta, ¿no? Por ejemplo, nosotros sí vemos bien que el mercado económico tenga un control, cierto control dentro del sistema capitalista, claro está, ¿no? Que es el sistema que por ahora funciona, pero no es nada extraño que el mercado europeo tenga un cierto control por parte de los organismos, ¿no? Hablando del caso de Microsoft. Vamos a ver. En Estados Unidos han aceptado al 100% la compra ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Quién compra? A ver, compra Microsoft, compra. Activision. ¿Por cuánto lo comprado? Por 70.000 millones de dólares. Bueno, 70.000 millones he visto. Bueno, esa compra en Estados Unidos ha sido todas las luces verdes. Y ojo, son compañías norteamericanas. Pero ¿qué ha pasado ahora? En la Unión Europea, en donde opera Microsoft y donde opera Activision, la han echado para atrás. Ya han echado para atrás el acuerdo. Y entonces ya es cuando Activision y todos los norteamericanos están en contra ya. Pero ¿cómo estos europeos? ¿Cómo los europeos me están echando? Pues porque era una práctica tradicionalmente monopólica
pero monopólica al 1000%, en donde creo que los videojuegos de Activision que salían antes en Nintendo y en Sony, ahora van a tener que prácticamente, van a seguir saliendo en Nintendo y en Sony, pero estas compañías no van a tener ni un porcentaje de beneficio. Entonces, claramente eso es un monopolio puro y duro, ¿no? Entonces, claro, pues decía Microsoft que no se preocupen los usuarios de Nintendo y Sony, que pues que no hay ningún problema, que los videojuegos van a seguir saliendo en sus sistemas, claro, pero yo como compañía, yo como, digámoslo, como empresa, me van a, ¿no? Me van a quitar toda esa posibilidad de un porcentaje de beneficio, pues no es monopólico. Entonces en Europa han dicho, pues por aquí no pasa, por aquí no pasa. Yo sí sabía el motivo por lo que Europa le ha, le ha quitado la posibilidad, ¿no? La libertad, ¿cómo puedo definirla, Salvador? La libertad la puedo definir como un derecho inalienable que tenemos, pero que debe ser dirigida en pos de una mejor sociedad. Porque yo puedo tener libertad de asesinar, puedo tener libertad de amar, puedo tener libertad, digámoslo, de comer lo que quiera, pero podemos matar así por las buenas. Si matamos, posiblemente iremos a la cárcel. Y si atentamos con nuestro pueblo, nos convertiremos en terroristas e iremos, ojalá, a la cárcel. ¿Podemos comer todo lo que queramos? Bueno, si estás sano, perfecto, pero si tienes diabetes o tienes colesterol alto, pues no sea recomendable. Puedes comerlo, claro que sí. Puedes comerte un buen pastel, una torta tres leches, pero sabes que a la larga posiblemente te va a hacer daño. Debemos tener una libertad condicionada, eso es un hecho. Libertad condicionada, libertad de elección condicionada. No, eso es un hecho. Si hemos sido completamente libres, somos completamente libres, posiblemente estamos en la época que somos completamente libres, el sistema democrático. No. Que en la etapa feudal eran completamente libres las personas, posiblemente, pero si no hacían caso a lo que dice su señor, pues las consecuencias pueden ser fatales. Es eso, ¿no? Es eso. Y bueno, la idea más elemental, como digo en el PowerPoint, de la libertad, va a aparecer a partir de la etapa moderna, después de la caída del sistema feudal, ¿no? Siglos, sobre todo 15 hasta nuestros días, ¿no? Y la idea más básica en la que se colocaron es: podemos actuar sin interferencias ajenas. Eso ya es libertad, ¿no? Podemos actuar, digámoslo, sin una interferencia, sin nadie que nos limite a la hora de actuar, ¿no? Como digo en el PowerPoint, por eso se ha dicho pues que la modernidad es la era del individuo que piensa en ella, ¿no? Que la sociedad ha de estar al servicio de los individuos que la forman. Una idea, como digo ahí, desafortunada y también en parte afortunada o aceptada, ¿no? Dice, profesor, ¿cree que suprimir la libertad a los que cometen delitos sea una opción viable para su futura reinserción en la sociedad? Pienso que sí, pero siempre y cuando el sistema penitenciario sea un lugar de reinserción, un lugar en donde intentar reinsertar a la persona. Porque si tú no lo limitas en ese sentido, posiblemente esa persona nunca se va a reinsertar. Pero claro, si tú tienes un sistema penitenciario hecho un desastre, como ocurre en el Perú, esa persona no va a salir reinsertada nunca, ¿no? Pero sí es necesario. Si tú cometes un delito, debes de castigar, cumplir el castigo por él, ¿no? Eso es básico, ¿no?
Exactamente, Johan. Exactamente, Johan. La libertad va de la mano con aceptarnos las consecuencias de lo que hemos hecho. Y clarísimamente, pues, claro, el sistema penitenciario debe de ayudar, debe tener unas cárceles que estén orientadas a la reinserción social. Si no tienes unas cárceles orientadas a la reinserción social, difícilmente vamos a poder, digámoslo, estar en esa situación, ¿no? Bueno, vamos a hacer un break y ahí continuamos. Pero muchos no lo hacen, es como si no les afectara. No es que no lo hagan, es que, a ver, la reinserción es fundamental. Si tú tienes un sistema penitenciario que no funciona, que claramente el Estado lo ha abandonado, las cárceles, eh, no es posible. Miren, yo les contaré un caso, por ejemplo, en Estados Unidos, quizás no es el mejor caso, ¿no? Pero bueno, tienen la posibilidad de hacer reinserción, de lo que quieran. En España igual muchos delincuentes salen incluso con carreras universitarias terminadas en la cárcel, ¿no? Entonces, si bien es cierto, quizás esa persona no va a tener tan fácil a la hora de encontrar trabajo, pero dentro de la cárcel han podido estudiar tanto tiempo ahí en la cárcel, finalmente mucha gente lo ha aprovechado y han acabado estudiando, ¿no? Hay gente que sale con carreras universitarias una vez cumplida su condena, ¿eh? Hay universidades, prácticamente, yo me acuerdo que Fernando Martínez enseñaba los sábados, los domingos, iba a la cárcel de El Puche, perdón, sí, El Puche, en Almería, y iba a la cárcel, que enseñaba a los presos. Entonces, sí se debe dar, pues se puede intentar representar a esa persona y que dentro de las libertades condicionadas que tenemos, que sirva para la sociedad. Pero si tú tienes un sistema penitenciario pésimo que lo único que hace es enseñar a hacer manualidades, pues estás prácticamente a esa persona empujándola a una reinserción bastante complicada, ¿no? Pues si en la casa de peruanas lo que hacen es enseñarle a hacer llaveros y manualidades, pues la situación es complicada, ¿no? Bien complicada. Lo dicho, vamos a hacer un break, que a las 11:30 tenemos clase. Unos 10 minutitos y volvemos con este tema. Break. Bueno, vamos a continuar. Bien, y continuamos con el tema este de la libertad. Bien, ¿están por ahí o no? ¿Están ahí? Las 10:30. Muy Sí, bien. profesor. Sí, profesor. Pues vamos a continuar. Y decíamos afortunada y desafortunada, ¿no? O acertada, ¿no? O desacertada. ¿Por qué esta idea, ¿no? de que es la era del individuo a partir de ese momento hasta nuestros días es desafortunada? Porque, como se dice en PowerPoint,
nunca puede perderse de vista pues que las personas, nosotros no somos individuos aislados, sino que somos individuos, digámoslo, orientados siempre hacia la socialización, hacia la sociedad, ¿no? Si, digámoslo, queremos ser libres completamente, toda la libertad pura y dura, ser humano, etcétera, finalmente, digámoslo así, vamos a perder de vista el elemento comunal, el elemento social. Por naturaleza somos un ente social y por eso, digámoslo, que deberíamos siempre de intentar eh, tener una actitud más favorable hacia el lugar en el que vivimos y hacia el lugar, digámoslo, ¿no?, del cual formamos esa sociedad. Claro, nosotros nos enseñan algo todo lo contrario, ¿no? Todo lo contrario nos enseñan. Nos enseñan a vivir nuestro sueño, a vivir, digámoslo, a conseguir nuestro objetivo en la vida y siempre pensando, ¿no?, en nosotros mismos. Pero todo esto va a generar a veces, ¿no?, ese exceso de individualismo, ¿no?, nos hace tomar muy malas decisiones muchas veces. Incluso muchas veces lo que se entiende que son políticas y pensamientos por el bien de la sociedad, muchas veces han sido tomados de forma individual, ¿no? Y en ese sentido es complejo. Por eso es que a veces las consecuencias pueden ser bastante negativas e incluso las vamos a seguir arrastrando hasta mucho tiempo después de esa decisión, ¿no? Pero claro, también es acertada esa cosa de que es la era del individuo, del hombre, de la mujer. Porque sí, también es cierto que resaltar nuestra importancia, ¿no? Sobre todo lo que es para gozar dentro de nuestro espacio, pues, de las libertades, ¿no? Y que nadie puede interferir en lo que me gusta a mí, ni siquiera el Estado, ¿no? Digamos que así es como nació, pues, la libertad de conciencias, ¿no? Y en aquel mundo todavía súbdito, que se deben de seguir los órdenes establecidos, ¿no? Sobre todo en materia religiosa, sobre todo en materia religiosa. Y tras ello apareció la libertad de expresión, ¿no?, la asociación, la relación, la libertad de reunión, la de desplazarse por un territorio, la de ser defendida por un letrado, un abogado en caso de detención. Y esa libertad, que ha sido con el tiempo mucho más discutida, pues es la libertad de expandir una sociedad, ¿no? Las libertades del mundo liberal, las libertades que nos colocó la Revolución Francesa y la libertad guiando al pueblo. Las libertades, con el tiempo, como digo ahí, han pasado a ser básicas, civiles, ¿no? Y que es cierto que han costado muchísimo esfuerzo, vimos la Revolución Francesa, y que nos ha enseñado, si algo nos enseñó la Revolución Francesa, más allá de lo que ocurrió, es que para conseguir las libertades que entendemos nosotros que son lo más beneficiosas para nosotros, hemos tenido que luchar muchísimo por ellas, de una forma o de otra.
de una forma violenta y no violenta. De una forma violenta y no violenta. Pero se ha tenido que luchar por esa libertad. Y bueno, pues hoy día tenemos una sociedad, un mundo en donde se basa en las libertades, ¿no? Se basa en las libertades. Y claro, ya hemos ido hablando, libertades, digámoslo, con una conciencia muy marcada, ¿no? Muy persuadida, bastante fuerte, pero que, ¿no? Bueno, ya están colocando a Lenin. Eh, Miren, yo les voy a ser sincero. A mí Lenin nunca me ha entusiasmado muchísimo. Ni Lenin, ni Stalin, ni todo el comunismo soviético, ni todo el comunismo ruso. No, nunca me ha convencido en exceso. Yo creo que el propio Marx tampoco le hubiese convencido en exceso si hubieran sido contemporáneos. Hay un error bastante grande en coger las ideas soviéticas y mezclarlas con lo que es la izquierda. En la Unión Soviética no hubo un gobierno de izquierda. Y el caso de cuando ocurre la revolución de octubre de 1917, ni siquiera ahí considero que hubiera habido una situación interesante de izquierda, sobre todo cuando expulsaban a los mencheviques de la forma que lo expulsaron. Y no hay que olvidar que también fue por parte de él y de su gente un error elegir a José Stalin, a Joseph Stalin como su sucesor. Y no tan error quizás porque ellos ya veían, ¿no? Entonces, no sé, no comparto esa frase. Se puede hacer lucha de muchas formas, ¿no? Yo siempre diré que no se habla nada de la Revolución Gloriosa de los Estados Unidos, de la Inglaterra. Un momento. Dios, de verdad es que la gente es bien inútil. O sea, ¿sabes lo que pasa? Mire, esta gente, este es el primer año que yo estoy conectado por los exámenes. El año pasado eran un montón de copias que se perdían, ¿no? Yo sé que todas las copias exactas, no sobra ni una hoja, ni va a faltar otra hoja. O sea, literal, exactas, saque las copias. Hay una que faltan como de 2 cursos.
O sea, la tía quiere ir a coger y a sacar como 200 copias porque ella quiere, porque no lo encuentra. Manda narices, tan cuánto inútil de verdad. Bueno, cometieron muchas atrocidades. Sí, es cierto. Demasiadas. Este le mató mucho más, sí. A ver, se cree y se sabe que, contando también las víctimas de la Segunda Guerra Mundial, bajo el gobierno de Stalin murieron en torno a 60 millones de rusos en todo su gobierno. Esta tía es... ¿Saben lo que pasa? Mire, si te faltan hojitas, esto lo que falta es el listado, pues claro, el listado hay que imprimirlo. El problema es que no nos va a parecer la clase porque son incompetentes. Me está pareciendo la clase. Saben, yo soy una persona bien exacta, bien calculadora. ¿Ves? ¿Qué nadie se hace? Por eso yo no quería que fuese ella sola. No, no, yo voy a ir profesor, yo voy a ir profesor. Tranqui, tranqui, no estás tranqui. Pon nervioso todo el mundo. Me dice, pero espérate, me escribe tranqui. ¿No? O sea, no es una persona válida para trabajar en esas cosas. No es válida. No es válida. Hay gente que no sirve punto pelota. Punto pelota. Qué pena. Bueno. Bien, me cortan la hilación. No, no son personas... ¿Cómo puede ser que yo lo haga todo solo? Literal, que me he hecho todo solo y ella viene un par de días y pone todo pata arriba, quiere sacar copias cuando no tiene que sacar copias, quiere en plan loca, perdida, no, y me diga tranqui. O sea, me revoluciona a mí por dentro y me diga tranqui. Tranqui, que estoy loca perdida, que estoy revolucionada, pero tranqui, profesor, tranqui. Cuando he dejado todo bien ordenadito. He dicho las cosas que tenía que hacer y está haciendo cosas de más. Y he dicho, bueno, si le estoy diciendo las cosas que tienes que hacer, no tienes por qué ponerte a tú improvisar. Todo está ordenadito. A mí me gustan las cosas ordenaditas, ¿no? Bien ordenadas y bien colocadas, ¿no? Una cosa, de las pocas cosas que puedo presumir en Europa es del orden. Así es que ni siquiera yo pienso hacerle caso, me da igual. Es de que somos ordenaditos, no vamos improvisando. Si te dicen, haz esto de aquí hasta el punto A al punto B, lo haces. Y no te metas en otros sitios porque probablemente meterás la pata y estarás interrumpiendo a las personas. Hasta el límite de querer sacar más copias y que esas copias se queden perdidas prácticamente y perder papel, el papel con lo que cuesta el papel. Y no digo económicamente, no digo por parte económica. La gente... Estamos en una sociedad que lo queremos todo y que da igual. Cogemos y
tengo ese papel, ya, no más papel, más esto, más lo otro, más lo otro. Y cuando falte realmente el papel, cuando falten realmente las cosas básicas, ahí veremos esa sociedad que tenemos de querer tener todo, todo a nuestro alcance, a nuestra mano, ¿no? Todo, 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 queremos todo lo queremos, todo. Y creemos que nos merecemos todo, hablando de las libertades, creemos que nos merecemos todo, pero a veces no nos merecemos todo, porque en nuestro pensamiento de creer que nos merecemos todo, estamos echando al planeta Tierra, y yo dice así, claro, bien claro, nos estamos cargando el planeta Tierra, estamos matando el planeta Tierra, y no, si, ya, es que si el planeta Tierra ya está muerto, literal, está muerto. Somos más de 8.000 millones de personas en el mundo. No hay tierra para tanta gente. No sé si se ha hablado de el 2050. ¿Qué va a ocurrir en el 2050? Se sobreestima. ¿Qué piensa la gente que va a ocurrir en el 2050? Porque hay países como España y todos los europeos que están haciendo el proyecto 2050. Pero mientras hay gente preocupada por todo el medio ambiente, por todo, hay gente que le importa un bledo y para ella no va eso. Y si tengo que sacar 200 copias más de un producto de origen vegetal, pues las saco. Y si después se tiran, se colocan perdidas completamente, pues se pierden a tomar por saco. Si siempre ha habido contaminación, siempre ha habido esto, porque yo he escuchado eso de los peruanos, ¿no? Fuera bueno, Luis, el colapso ambiental. Fuera bueno. Nos vamos dirigidos hacia un colapso de la humanidad a todos los niveles. Empezando por el medio ambiente, se estima que Lima tenga unos 50 grados estables de temperatura media a partir del 2050. Y no han visto la temperatura, que hacen 2 o 3 días frío y ya vuelve el calor. Lógico, y así va a ser. Mírense la pequeña edad de hielo, 1303-1360. Estamos replicando esa situación climática, pero a la inversa. En vez de enfriamiento global, vamos hacia el calentamiento global, que ya estamos en un calentamiento global. Desde el año 2004 ya está demostrado que el planeta Tierra ha ido hacia arriba las temperaturas. De hecho, no se sabe todavía hasta dónde podamos llegar. Y nos va a tocar vivir a nosotros y a nuestras generaciones que van a venir, y probablemente estaremos durante siglos con este calentamiento global. Cuidado, cuidado. Hasta que lleguemos a un límite, el más fatal es que el planeta Tierra vuelva a congelarse. Como pasó después de la etapa del Jurásico y toda la pesca, ¿no? Porque la historia está ahí. Pero mientras tanto tenemos a personas que le importa un bledo sacar 200 copias de más. Y esa es la capacidad de la libertad de elección, ¿no? La capacidad de la libertad de todo, ¿no? Libertad de conciencia, libertad de actuar. Pero no pensamos en lo básico, ¿no? Y en ese sentido la ética, como digo PowerPoint, es fundamental. La ética es fundamental para percatarse de que la libertad se tiene que trabajar y se tiene que conquistar. La libertad con independencia y la libertad de todos los sentidos, ¿no? Se tiene que conquistar. Y si no seguimos conquistando esas libertades, si nos dejamos llevar, pues seguiremos siendo manipulados, ¿no?
Ahí pongo dos fotos muy claras. La libertad guiando al pueblo, ¿no? La libertad de los liberales, del sistema liberal. Y abajo es la libertad de elección, la libertad de, digámoslo, de conciencia. Que vas a luchar en un sistema liberal por mejorar, por ejemplo, el sistema de educación pública, como es en esa imagen, ¿no? Millones de personas a la calle, ¿no? Gritando por sus derechos y sin ningún altercado ni nada que se le parezca, ¿no? Porque es muy importante también, sí, hay que luchar por nuestra libertad, pero, y salir a la calle a luchar, pero lucha conscientemente. No salgas a la calle, primeramente, a violentar, y segundo, no te salgas a la calle para echar a presidentes y para, digámoslo, colocar a nuevos presidentes. Sal a la calle para intentar luchar por lo que uno cree justo, intentar luchar por lo que uno, digámoslo, cree que merece en ese sentido. Porque si no, la situación pues va a ser la que va a ser. Vas a salir a la calle, vas a luchar porque echen a Dina Boluarte o porque echen a Castillo, porque echen a Merino. Pero la realidad es que mientras no se luche las libertades por lo que realmente merece la pena, que es el sistema, por hacer un sistema mucho mejor a todos los niveles, pues nunca se va a decir que se va a vivir bien en este país, por ejemplo. Y no es exclusivo de este país. En América Latina es lo que pasa. La gente sale a la calle para protestar contra sus gobernantes, ¿no? Pero debería salir a la calle para protestar contra el sistema. Quizás Chile en ese sentido es distinto. No salir a la calle a reivindicar sus derechos. Pero la mayoría de países latinoamericanos no saben reivindicar sus derechos. Salen a la calle para que se vayan, ¿no? Pero la cosa no debe ser así. La cosa no debe ser así. Esa es la realidad. Bien. Bueno, disculpen por la clase que hemos tenido, es una clase pésima, realmente, no me ha gustado dar esta clase, no me he sentido cómodo. La circunstancia en la que es una persona que le dije clarísimamente, tan solo escríbeme para lo más importante y no me molestes porque voy a estar en clase. Bueno, han visto que me han interrumpido un montón de veces, diciéndome que no había papel con las fichas y después sí estaba el papel. Después sí estaba el papel. ¿No? Entonces, yo ya a mi jefe, que está por encima mía, le diré que no quiero trabajar con esta mujer, que elijan a otra ayudante porque esta mujer no sirve. Porque me pone nervioso, le dejo todo bien ordenadito, bien marcado, y ya para el final, porque estos son los parciales, para el final pediré que me pongan a otra persona, a ella no. Lo tengo clarísimo. Y yo soy así, literal. Yo no me peleo con nadie, yo no me discuto con nadie. Yo cojo y digo, no me sirve, no me sirve. No me sirve, o sea, no. Yo no discuto con nadie. Yo cuando dirijo, ¿me sirves o no me sirves? Y no me sirve. Entonces, pues otra cosa mariposa. No me pongo a renegarme con esa persona, a discutir, a decirle tienes que hacer esto, lo otro. No, ¿sirves o no sirves? No sirve a otra cosa mariposa. Bueno, terminaremos esto que nos queda poquito y tendremos un debate, ¿no? Como los que solemos tener en esta clase, porque esta clase me gusta más que sea más práctica que otra cosa, sobre todo el tema de las libertades y todo demás. Me gustaría debatir sobre todo en el tema de las libertades, ¿no? Después de las independencias en América Latina y qué tipo de libertades hemos tenido y sobre todo qué tipo de sociedades hemos creado en base a ciertas libertades
o no, y sobre todo la sociedad actual, ¿no? Porque en Perú hay cositas elementales que evitan de gozar unos derechos mínimos de libertad en conforme al mundo desarrollado. Que lo tocaremos y lo trataremos y lo hablaremos muy bien en la próxima clase. Pues nada, chicos, terminamos esto el sábado y hablaremos sobre todos esos temas. Muy bien, lo terminaremos ya. Yo allí estaré en la Universidad San Nazario Mayor de San Marcos, una vez más. Yo sí tengo que moverme porque el sábado tengo clases presenciales. El sábado pasado no tuve clases presenciales porque cerraron la universidad, lo hice virtual, y bueno, me quedé más cómodo en casa, pero tengo que irme igualmente y haré la clase de San Marcos del teléfono celular. Que por suerte tengo un buen teléfono, ¿no? Que puede permitirme pues hacer todo ello, ¿no? La gente criticará mucho los iPhones, pero realmente en ese tipo de cositas el iPhone marca la diferencia, ¿no? Muy bien, nos vemos, cuídense mucho, chao, chao, cuídense, nos vemos el